Te llevaré al enigma de George Soros, el gran especulador que sacudió los mercados, para mostrarte por qué sus movimientos no fueron solo historias de riqueza, sino decisiones que cambiaron vidas. Mientras él movía miles de millones, millones vieron peligrar sus ahorros y certezas. Si alguna vez te preguntaste por qué el mercado se desploma de la noche a la mañana, esa es la herida que vamos a explorar. Aquí cumplimos la promesa. Desvelaremos, con precisión y ejemplos concretos, los mecanismos detrás de sus apuestas. Y la solución: recibirás reglas claras y acciones inmediatas para leer señales, anticipar riesgos y proteger lo que te importa. Presta atención, esto puede marcar la diferencia. Esta historia tiene un detalle oculto que solo tiene sentido cuando llegas al final, y ahí es exactamente donde todo se conecta. Era un día que nadie olvidaría en la historia financiera. El gobierno británico había subido las tasas de interés 2 veces en un solo día para tratar de salvar la libra esterlina, pero después de un frenesí de operaciones, la moneda volvía a caer. La tensión era insoportable, los mercados estaban al borde del colapso. Y en medio de ese caos, George Soros hizo $1.000 millones casi de la noche a la mañana. Aquello pasaría a la historia como el famoso miércoles negro de 1992. La derrota de la Reserva Federal Británica, que perdió $3.500 millones, mostraba algo evidente. En el mundo de las finanzas, incluso los gigantes pueden caer ante alguien que entiende cómo funciona realmente el juego. Soros no solo tenía dinero, tenía libertad y poder, y sobre todo, una visión que pocos podían comprender. Pero para entender cómo alguien puede llegar a ese nivel de influencia, debemos remontarnos a los comienzos de su vida, que fueron cualquier cosa menos normales. Su padre, Tivadar Soros, había sido prisionero de guerra durante la Primera Guerra Mundial y pasó 3 años huyendo en Siberia. Para cuando George nació en 1930, su padre ya se había hecho un nombre como abogado en Budapest. Pero lo que realmente marcó a George fueron las lecciones de supervivencia que Tivadar le enseñó. Le transmitió un pragmatismo y una resiliencia que más tarde se convertirían en la base del éxito de su hijo, enseñándole a enfrentar lo inesperado y a adaptarse a circunstancias extremas. La vida le había mostrado a su padre que la seguridad es relativa y que, a veces, las reglas normales no aplican. Esa lección sería crucial para George. Si te gustan las historias que revelan lo que hay detrás de los acontecimientos, inscríbete ahora, porque esto es solo el principio. La tranquilidad que pudo haber disfrutado la familia Soros fue efímera. La Segunda Guerra Mundial llegó con toda su violencia y crueldad. George tenía apenas unos años cuando Hitler empezó su devastadora conquista en Europa, y su familia judía se encontraba en el ojo del huracán. El régimen nazi comenzó a distribuir avisos de deportación, documentos que en realidad eran sentencias de muerte disfrazadas de burocracia. El joven George fue obligado a entregar estas notificaciones, una experiencia que habría paralizado a cualquiera, pero que en él sembró una comprensión temprana de la naturaleza del riesgo y de la supervivencia en situaciones extremas. Su familia, con Tivadar al mando, utilizó identidades falsas y sobornos para protegerse y esconderse, moviéndose de lugar en lugar, siempre un paso adelante de la muerte. Mientras otros niños de su edad cargaban con traumas tan profundos que llegaban incluso a portar armas en la escuela, George absorbía la experiencia con una especie de enfoque calculador, comprendiendo desde muy joven que su personalidad no era como la de los demás. Algunos sobreviven enfrentando riesgos, otros sucumben. Soros parecía tener un instinto especial para aprovechar las situaciones más caóticas, y este rasgo definiría su vida adulta. Cuando la guerra terminó y los soviéticos ocuparon Hungría, nuevas cicatrices dejaron su marca. La brutalidad que presenció y sufrió lo cambió para siempre, llevándolo a cuestionar la naturaleza de la realidad, la confianza y las relaciones humanas. Muchos podrían haberse rendido, atrapados por el trauma, pero George decidió tomar control de su destino, dejando su hogar a los 17 años y emprendiendo un viaje hacia el oeste, hacia lo desconocido, hacia la oportunidad. Llegó a Londres sin un centavo, trabajando como mesero y comiendo las sobras de los clientes para sobrevivir, pero con una determinación que pocos poseen. A pesar de las dificultades, hubo un rayo de luz. Fue aceptado en la London School of Economics, un lugar que formaría a líderes mundiales y le permitiría absorber conocimientos que cambiarían su visión del mundo.
Allí estudió bajo la tutela del filósofo Karl Popper, quien le enseñó que el conocimiento perfecto es imposible y que todos actuamos basándonos en una comprensión imperfecta de la realidad. Para George, esto fue revelador. Comprendió que el mundo no es estático, que los errores, la percepción humana y la incertidumbre son oportunidades disfrazadas. Por primera vez, George encontró un propósito más allá de la mera supervivencia. Quería entender cómo funcionaba el mundo y usar ese conocimiento para influir en él, primero como filósofo, luego como inversor. Durante sus años en Londres, mientras otros jóvenes disfrutaban de la vida universitaria, George trabajaba incansablemente para pagarse los estudios, explorando la vida a través de empleos humildes, pero siempre con los ojos puestos en algo más grande. Su experiencia con el dinero, la incertidumbre y el riesgo se estaba moldeando, preparando el terreno para su carrera en el mundo financiero, donde la paciencia, la audacia y la comprensión del comportamiento humano serían las armas más poderosas. Cada desafío, cada pérdida y cada triunfo temprano en su vida le enseñaban lecciones que más tarde convertiría en decisiones estratégicas que cambiarían el curso de los mercados globales. Tras graduarse, George Soros comprendió que la teoría económica que había aprendido no bastaba para enfrentar la realidad del mundo financiero. Había estudiado economía, sí, pero la práctica era otra historia. Para sobrevivir, necesitaba trabajar rápido y entender cómo hacer que el dinero creciera en un sistema que parecía impredecible. Su primer empleo serio fue como trainee en un banco mercantil en Londres, donde se especializó en arbitraje de acciones de oro, intentando aprovechar pequeñas diferencias de precios entre mercados. Sin embargo, no fue un comienzo brillante. Cometió errores, aprendió de ellos y, tras apenas 2 años, decidió dejarlo. La lección fue clara. El éxito no se trata solo de conocimiento, sino de adaptabilidad y de entender la psicología del mercado. El mundo había cambiado con la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos emergía como la potencia más fuerte del planeta, su economía crecía con un ritmo nunca visto, y la oportunidad estaba a la vista de quien supiera reconocerla. En 1956, Soros tomó una decisión crucial. Se mudó a Nueva York, la capital financiera del mundo, con poco más que su determinación y su comprensión de los riesgos y las oportunidades. Comenzó trabajando como trader arbitrario en varias firmas financieras, explorando cómo diferentes activos podían relacionarse entre sí. Mientras la mayoría de los inversores pensaba en términos aislados, Soros desarrollaba una visión global. Veía los mercados como un sistema interconectado, donde cada acción y cada política tenían consecuencias en otros lugares. Era una perspectiva revolucionaria en aquel momento, y le dio ventaja frente a quienes solo veían números y gráficos. Pronto Soros entendió que la economía clásica no explicaba el comportamiento real de los mercados. Mientras los economistas defendían la hipótesis del mercado eficiente, que suponía que los precios siempre reflejan la realidad y que las desviaciones eran aleatorias, Soros veía algo diferente. El mundo financiero era caótico impulsado por la percepción humana y los errores de juicio. Las expectativas y la realidad se entrelazaban en un juego dinámico, y las oportunidades estaban en la brecha entre ambos. Esta comprensión temprana de la reflexividad, como más tarde lo llamaría, se convirtió en su ventaja secreta. Mientras otros seguían modelos rígidos, George anticipaba movimientos antes de que ocurrieran, entendiendo que los mercados eran mucho más impredecibles de lo que nadie admitía. Para probar sus ideas necesitaba capital, y aunque $250,000 podían sonar a mucho dinero hoy, en los años 60 era apenas suficiente para empezar. Sin embargo, gracias a las relaciones que había cultivado con inversionistas europeos, pudo levantar $6 millones para su propio fondo, dando nacimiento a su audaz aventura financiera. Su estrategia era simple en apariencia, pero revolucionaria. Identificaba ciclos de auge y caída, apostaba a su favor durante el crecimiento y en contra cuando detectaba la caída. Por ejemplo, invirtió en Real Estate Investment Trusts, REITs, un tipo de inversión en bienes raíces que entonces era novedad. Predijo correctamente que estos activos experimentarían un auge temporal y un desplome posterior, y cuando su predicción se cumplió, Soros no solo había ganado, sino que había demostrado que su enfoque basado en la observación del comportamiento, y no en teorías rígidas,
podía generar ganancias extraordinarias. La forma en que Soros invertía era audaz. No operaba como un trader diario que busca pequeñas ganancias constantes. Cuando apostaba, apostaba en grande, a veces arriesgando todo el fondo, confiando en su intuición y en su análisis del mundo. Esta audacia le permitió construir una reputación y un capital que lo catapultaron al círculo de los grandes inversores internacionales. Cada acierto reforzaba su confianza, pero también lo enfrentaba a un principio que definiría toda su carrera. El riesgo puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, y siempre hay que medirlo con precisión. En los años 70, mientras muchos inversionistas luchaban con la inflación y la incertidumbre económica, Soros ya estaba 10 pasos adelante. Invertía en acciones japonesas, holandesas y francesas, anticipando movimientos globales que otros ni siquiera percibían. Su fondo creció de manera extraordinaria, alcanzando $381 millones en 1980, y su reputación como pionero en inversiones macroeconómicas estaba consolidada. Había transformado el caos en una ventaja, y su enfoque, combinando filosofía, psicología y análisis financiero, lo diferenciaba radicalmente de cualquier otro inversor de su tiempo. Soros no veía el mundo financiero como un juego de azar. Para él, cada crisis era una oportunidad. Lo que para muchos era miedo, para él era información. Cada caída, cada turbulencia del mercado, le enseñaba cómo anticipar el próximo movimiento, cómo interpretar la psicología colectiva de los inversores y cómo usarla a su favor. Era un maestro en transformar dolor en ventaja, incertidumbre en estrategia, y lo hacía con un nivel de claridad que pocos podían igualar. Su vida hasta ese momento mostraba algo fundamental. La combinación de experiencia, visión estratégica y valentía para tomar riesgos calculados podía generar resultados extraordinarios y abrir puertas que parecían imposibles de cruzar. Si esta historia hubiera ocurrido hoy, ¿crees que el desenlace habría sido el mismo? Quiero conocer vuestras teorías. Comenta para que yo lo sepa. A medida que avanzaban los años 70, Soros no solo acumulaba riqueza, sino también experiencia en leer los mercados como un sistema vivo, anticipando cómo las decisiones de bancos, gobiernos y grandes corporaciones se conectaban entre sí. Fue en esa década cuando su audacia realmente comenzó a destacarse. Compró acciones de bancos europeos, japoneses y estadounidenses, algunas de las cuales duplicaron su valor en muy poco tiempo. Mientras muchos se conformaban con ganancias moderadas, Soros buscaba maximizar oportunidades, entendiendo que la verdadera ventaja estaba en combinar información, percepción humana y riesgo calculado. Su visión de macroinversión lo convirtió en pionero. No invertía solo en acciones. Invertía en tendencias globales, en el pulso del mundo financiero. Pero el éxito no llegaba sin desafíos. La década de los 70 en Estados Unidos estuvo marcada por una inflación creciente y políticas monetarias inestables. Soros vio lo que muchos no percibían. La inflación era un terreno fértil para aquellos que entendían los ciclos y el impacto de las políticas económicas. Mientras otros temían a la subida de precios, él identificaba oportunidades en activos que podían protegerse y crecer durante la turbulencia, como algunas acciones bancarias y ciertos instrumentos financieros internacionales. Su capacidad para anticipar el comportamiento del mercado lo colocaba siempre un paso adelante, y sus decisiones audaces comenzaron a generar rendimientos que casi duplicaban a los del mercado general. A mediados de los 70, Soros y su socio Jim Rogers comenzaron a trabajar en conjunto, una unión que sería legendaria en el mundo financiero. Rogers, un brillante estratega con una perspectiva global, complementaba perfectamente la intuición y visión de Soros. Juntos podían detectar oportunidades en cualquier parte del mundo, entender los patrones macroeconómicos y tomar decisiones rápidas, casi como un radar que percibía donde los demás no miraban. Esta colaboración demostró algo fundamental. Incluso los más grandes necesitan aliados que comprendan su nivel de ambición y su forma de pensar. Mientras construía su imperio financiero, Soros también enfrentó lecciones duras. No todas sus apuestas resultaban como esperaba. En 1980, predijo un cambio estructural que no ocurrió a tiempo y perdió $80 millones, un golpe que lo enseñó sobre la importancia del timing y la paciencia en el mercado. Fue su primera gran pérdida, pero lejos de derrotarlo, le ofreció un aprendizaje invaluable. El éxito sostenido requiere no solo visión y audacia,
sino disciplina y adaptación a la realidad cambiante del mercado. Soros comprendió que incluso los más visionarios pueden equivocarse, y que aprender del error es tan vital como celebrar el acierto. Tras esa pérdida, Soros decidió retirarse temporalmente. Se casó con Susan Weber y se alejó del fondo Quantum, dejando el timón a su sucesor, Jim Marcus. Marcus, sin embargo, demostró ser capaz de mantener la excelencia del fondo, logrando rendimientos sobresalientes incluso sin la dirección directa de Soros. Fue entonces cuando George comprendió otra lección crucial. El legado se construye no solo con éxito personal, sino con la capacidad de formar y confiar en otros que puedan continuar tu visión. Este entendimiento no solo consolidó su confianza, sino que también permitió que Soros dedicara más tiempo a sus intereses filosóficos y filantrópicos. Sin embargo, su retiro no significó inactividad. Soros estaba atento a los movimientos globales y a los cambios estructurales que podrían volver a generar oportunidades. Mientras muchos disfrutaban de la estabilidad, él analizaba políticas económicas, tasas de interés, movimientos de divisas y tendencias de consumo global. Ya no solo veía los mercados como un lugar para ganar dinero, sino como un tablero donde las decisiones humanas y gubernamentales creaban patrones que podían predecirse y aprovecharse. Esta perspectiva le permitió regresar al fondo Quantum en 1984, más sabio, más estratégico y con un enfoque aún más disciplinado. El regreso fue un ejemplo de cómo la experiencia y la paciencia pueden transformar los resultados. Soros ya no apostaba solo por grandes ganancias inmediatas. Ahora calculaba cuidadosamente el riesgo y alineaba sus decisiones con la probabilidad de éxito. Su visión no había cambiado. Seguía buscando oportunidades en la incertidumbre, pero había aprendido a gestionarlas con precisión quirúrgica. Cada movimiento financiero era ahora una combinación de intuición, análisis y filosofía práctica, demostrando que el verdadero poder en las finanzas no reside solo en el dinero, sino en entender cómo funciona el mundo y cómo anticipar las acciones de los demás. Deja un me gusta ahora, como señal de que esta parte de la historia te ha parecido interesante. En 1985, George Soros regresó al fondo Quantum con la determinación de aprovechar las oportunidades que el mundo financiero le ofrecía. Observaba con precisión los efectos de la política económica estadounidense bajo Reagan. La fuerte apuesta por un dólar sólido, la reducción de impuestos y la desregulación creaban un escenario único. Mientras muchos inversores veían únicamente riesgos, Soros identificaba una combinación de peligro y oportunidad. La política de Reagan podía llevar al dólar a caer frente a otras monedas, generando un terreno fértil para ganancias extraordinarias en divisas. Su visión no era solo matemática, era profundamente estratégica, basada en cómo los humanos perciben y reaccionan ante el dinero y la economía. Soros decidió apostar a la subida del yen japonés y del marco alemán, mientras acortaba posiciones en el dólar estadounidense y el petróleo. Su intuición le decía que la política monetaria estadounidense y los flujos de capital internacional eventualmente debilitarían al dólar, y estaba dispuesto a asumir riesgos enormes para aprovecharlo. Cada movimiento requería calcular con precisión la psicología del mercado, la liquidez global y la reacción de los bancos centrales, algo que solo alguien con su experiencia y visión podía hacer con confianza. La apuesta fue arriesgada, pero Soros sabía que grandes riesgos podían traer recompensas igualmente grandes. Y las recompensas llegaron. En cuestión de meses, su predicción comenzó a materializarse. El dólar cayó frente al yen y al marco, y Soros obtuvo ganancias de $150 millones, un retorno asombroso del 122%. Cada inversión estaba respaldada por su comprensión de los mercados como un sistema interconectado, donde las emociones, la política y la economía se influían mutuamente. Mientras algunos llamaban a estos movimientos arriesgados o arriesgados, Soros demostraba que el riesgo medido, basado en análisis profundo y experiencia, podía ser una herramienta de creación de riqueza sin precedentes. Pero no todas sus apuestas eran correctas. En 1986, su optimismo en ciertos activos estadounidenses resultó prematuro. Compró acciones pensando en un último repunte antes de una caída inminente, y el mercado no respondió como esperaba.
Soros enfrentó pérdidas, entendiendo que incluso el inversor más brillante puede ser sorprendido por la volatilidad y la complejidad del mercado. Cada error reforzaba su filosofía. Nunca confiar ciegamente en modelos teóricos, siempre observar, analizar y ajustar. Esta flexibilidad y capacidad de aprendizaje continuo lo diferencian de la mayoría de los grandes inversores. No teme admitir cuando está equivocado y utiliza cada derrota como un trampolín hacia su siguiente éxito. En 1987, la caída del mercado conocido como Lunes Negro tomó a todos por sorpresa, incluyendo a Soros. Durante la crisis, su fondo enfrentó enormes presiones de liquidez y su estrategia fue puesta a prueba. Pero incluso bajo estas condiciones extremas, Soros pudo salir de la crisis con fuerza, vendiendo futuros de S&P 500 a precios que le permitieron minimizar las pérdidas y aprender lecciones que nunca olvidaría. La experiencia lo enseñó a manejar no solo el riesgo financiero, sino también la presión psicológica de operar en mercados altamente volátiles, donde la adrenalina y la decisión correcta pueden marcar la diferencia entre la ruina y el éxito. Después de estas experiencias, Soros tomó otra decisión crucial: alejarse parcialmente del fondo y enfocarse en la filantropía y la mentoría. Comprendió que su habilidad para anticipar mercados y gestionar riesgos podía ser transferida a otros, formando a inversores jóvenes que compartieran su visión y ética de riesgo calculado. Encontró en Stanley Druckenmiller a su sucesor perfecto. Un joven con una mentalidad global, práctico y agresivo, capaz de tomar decisiones audaces pero calculadas. Druckenmiller se convirtió en el brazo ejecutor de la filosofía de Soros, llevando al Quantum Fund a rendimientos impresionantes incluso cuando George se dedicaba a sus causas filantrópicas. Esta transición no solo aseguró la continuidad de su legado financiero, sino que también marcó un cambio en la vida de Soros. Entendió que la verdadera influencia no se mide solo en dinero, sino en cómo puedes guiar, inspirar y formar a otros para que continúen tu visión. Mientras el mundo financiero seguía cambiando, Soros ya estaba un paso adelante, observando patrones, anticipando crisis y oportunidades, y aplicando una combinación única de filosofía, psicología y estrategia que pocos podían igualar. Cada movimiento, cada inversión y cada decisión se convirtió en una lección sobre cómo convertir la incertidumbre en ventaja, y cómo mantener el control incluso cuando todo a tu alrededor parece caótico. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario que diga "me apunto" para que sepa quién seguirá hasta el final. A finales de los años 80, George Soros estaba listo para su movimiento más audaz y recordado, el ataque a la libra esterlina, que lo llevaría a la fama mundial como el hombre que quebró al Banco de Inglaterra. La economía británica estaba en problemas, la libra estaba sobrevaluada, y la presión sobre el mercado era enorme. Soros analizó cada indicador, cada decisión del gobierno y cada comportamiento del mercado, viendo lo que otros no veían. Una oportunidad histórica para capitalizar la debilidad de una moneda clave. El 16 de septiembre de 1992, conocido como Miércoles Negro, Soros ejecutó su estrategia. Vendió en corto la libra esterlina de manera masiva, apostando a que el gobierno británico no podría sostener su valor. La libra cayó dramáticamente, y mientras los bancos centrales luchaban por contener la crisis, Soros ganó aproximadamente $1.000 millones en una sola noche. El Banco de Inglaterra sufrió pérdidas de 3,5 mil millones y tuvo que abandonar el intento de defender la moneda. Este evento no solo consolidó la reputación de Soros, sino que demostró el poder de la visión estratégica y la audacia calculada. Había convertido la incertidumbre global en una oportunidad única, pero su éxito no se limitó a un solo evento. Soros continuó analizando el mundo como un sistema interconectado, viendo patrones que otros ignoraban. Fue capaz de predecir crisis financieras en Asia, Rusia y otros mercados emergentes, obteniendo ganancias extraordinarias, mientras muchos otros sufrían pérdidas devastadoras. Su enfoque combinaba filosofía, psicología y finanzas. Entendía que los mercados no eran solo números, sino comportamientos humanos en escala masiva, y aprovechaba las emociones y expectativas de los inversores para tomar decisiones audaces. Soros también entendió que el riesgo era una herramienta, no un enemigo. Su capacidad para gestionar la incertidumbre y aplicar apalancamiento financiero le permitió ejecutar movimientos enormes sin destruir su fondo.
Cada operación se basaba en un cálculo meticuloso, una evaluación de la percepción colectiva y una comprensión profunda de cómo los eventos globales influían en los mercados. Esta combinación de audacia, disciplina y análisis estratégico convirtió a Soros en uno de los inversores más influyentes y temidos del mundo financiero. Al mismo tiempo, Soros no olvidó su otro propósito, la filantropía y la promoción de sociedades abiertas. Inspirado por las enseñanzas de Karl Popper, invirtió en fundaciones que promovieran democracia, educación y derechos humanos alrededor del mundo. Su legado no se limitó al dinero. Buscaba crear un impacto duradero, demostrando que la riqueza también puede ser un vehículo para el cambio positivo. Esta dualidad entre audacia financiera y compromiso social definió la vida de Soros y lo convirtió en una figura única en la historia contemporánea. Hoy, su historia es un ejemplo inspirador, desde un joven sobreviviente del Holocausto hasta convertirse en uno de los inversores más exitosos del planeta. George Soros muestra que la visión, la valentía y la adaptabilidad pueden transformar la adversidad en oportunidades extraordinarias. Su capacidad para aprender de los errores, anticipar crisis y construir estrategias audaces le permitió no solo crear riqueza, sino también influir en el mundo de manera profunda. La vida de Soros enseña que comprender la psicología humana, el riesgo y la interconexión global es clave para quienes buscan dejar una marca imborrable en la historia. Escribe en los comentarios, ¿qué lección te llevas de esta parte? Tras sus enormes éxitos en los mercados de divisas y su fama mundial, George Soros decidió que era momento de mirar más allá del dinero. Había demostrado que podía leer los mercados mejor que casi nadie, pero comprendió algo esencial. El verdadero poder no estaba solo en la riqueza acumulada, sino en cómo usar esa influencia para impactar positivamente el mundo. Inspirado por las enseñanzas de Karl Popper, Soros estableció fundaciones para promover sociedades abiertas, la democracia y los derechos humanos en lugares donde estas ideas eran frágiles o amenazadas. Su filosofía de inversión y su filosofía de vida estaban profundamente conectadas. Entender cómo funcionan los sistemas humanos, ya sea un mercado financiero o una sociedad, permitía actuar con claridad y efectividad. Mientras su enfoque filantrópico crecía, Soros no dejó de observar los mercados. Comprendió que, para mantener la competitividad de su fondo Quantum, necesitaba encontrar a alguien que replicara su mentalidad audaz y analítica, alguien que pudiera continuar su estrategia sin perder la visión global que lo caracterizaba. Fue entonces cuando conoció a Stanley Druckenmiller, un joven con un talento extraordinario para detectar tendencias macroeconómicas y una capacidad única para tomar decisiones rápidas y precisas. Soros se convirtió en su mentor, enseñándole cómo evaluar riesgos enormes sin perder el control emocional, cómo interpretar la psicología de los mercados y cómo actuar cuando la mayoría duda. El trabajo conjunto con Druckenmiller transformó al Quantum Fund en un gigante aún más formidable. Cada decisión del joven protegido se basaba en la filosofía de riesgo calculado y reflexividad que Soros había perfeccionado durante décadas. La combinación de experiencia, intuición y análisis estratégico llevó al fondo a rendimientos extraordinarios año tras año, consolidando la reputación de Soros no solo como un inversor excepcional, sino también como un maestro que sabía multiplicar su legado a través de otros. A lo largo de su vida, Soros enfrentó derrotas y pérdidas significativas desde los años 60 hasta los 80, y aprendió a convertir los errores en lecciones estratégicas. Cada caída reforzaba su comprensión de que los mercados no siguen reglas fijas, sino que responden a percepciones humanas, emociones y expectativas cambiantes. Esta visión no solo le permitió anticipar crisis, sino también enseñar a otros cómo navegar la incertidumbre con inteligencia y calma. La historia de Soros nos recuerda que el verdadero éxito combina audacia, aprendizaje constante y la capacidad de adaptarse a lo impredecible. Hoy, George Soros no es solo el hombre que quebró al Banco de Inglaterra, o el inversor que supo capitalizar crisis globales. Es un ejemplo de cómo visión, resiliencia y ética pueden coexistir, mostrando que la riqueza puede ser un vehículo para el cambio positivo. Su historia inspira porque demuestra que, incluso ante adversidades extremas y experiencias traumáticas, es posible transformar la vida propia y la de millones de personas
a través de decisiones inteligentes, audaces y bien calculadas. Soros no solo construyó un imperio financiero, construyó un legado que combina influencia, conocimiento y filantropía en una de las historias más impresionantes de la historia moderna. Este canal es para quienes disfrutan profundizando en las historias. Si eres uno de ellos, cuéntanoslo en los comentarios. Durante los años 90, George Soros ya no era solo un inversor excepcional. Se había convertido en una figura influyente a nivel global, capaz de anticipar movimientos económicos y políticos que pocos podían prever. Su enfoque no estaba limitado a mercados o divisas. Observaba el mundo como un sistema interconectado, donde decisiones gubernamentales, políticas monetarias y flujos de capital podían crear oportunidades inesperadas. Soros entendía que los mercados reflejan la psicología colectiva, y que aprovechar estas percepciones erróneas era la clave para generar riqueza y mantener ventaja competitiva. Fue en esta década que consolidó aún más su reputación mediante operaciones estratégicas en mercados emergentes, incluyendo Asia y Europa del Este. Su habilidad para leer las señales económicas y políticas le permitió anticipar crisis, aprovechando las debilidades estructurales que la mayoría de los inversores ignoraba. Mientras otros se enfocaban en activos locales, Soros veía patrones globales, evaluando cómo las decisiones de un país podían impactar a otro, y actuaba en consecuencia. Su visión integral lo convirtió en un pionero de la inversión macro global, marcando un estándar que pocos podían igualar. Al mismo tiempo, Soros fortaleció su rol como mentor y formador de talentos. Stanley Druckenmiller, bajo su guía, aprendió a balancear riesgo y recompensa con precisión quirúrgica, convirtiéndose en el copiloto perfecto para ejecutar estrategias masivas en mercados de todo el mundo. Soros entendía que su legado financiero dependía de crear líderes capaces de pensar como él, anticipando movimientos de mercado y gestionando la volatilidad sin perder la calma ni la visión estratégica. Esta combinación de mentoría y liderazgo estratégico consolidó la sostenibilidad del Quantum Fund como una fuerza imparable en Wall Street. Soros también aprovechó este periodo para expandir su influencia en la filantropía. Su enfoque se centró en promover sociedades abiertas, educación y derechos humanos, demostrando que la inteligencia aplicada al mundo financiero podía traducirse en impacto social significativo. Esta dualidad, entre audacia en los mercados y compromiso con causas globales, definió su personalidad pública, un hombre capaz de crear riqueza extraordinaria mientras transformaba vidas a través de sus fundaciones y programas educativos. Mientras Soros navegaba estos desafíos y oportunidades, su filosofía se fortalecía. El mundo es caótico, impredecible y lleno de oportunidades, pero aquellos que estudian los patrones, comprenden la naturaleza humana y actúan con audacia calculada, pueden obtener resultados extraordinarios. Su éxito no dependía de la suerte, dependía de su capacidad para interpretar la realidad, anticipar movimientos y aprovechar la interacción entre expectativas humanas y eventos globales. Cada crisis se convirtió en una oportunidad, cada error en una lección, y cada decisión en una demostración de su visión única del mundo financiero y humano. ¿Qué parte te ha impresionado más hasta ahora? Me gustaría escuchar tus respuestas. Cuéntamelo en los comentarios. A mediados de los años 90, George Soros estaba en la cima de su influencia financiera y global. Ya no solo era conocido como el hombre que quebró al Banco de Inglaterra, sino como un estratega capaz de anticipar movimientos de mercado que otros ni siquiera podían imaginar. Su enfoque seguía siendo totalmente integral, observando no solo la economía, sino la interacción entre política, psicología y expectativas humanas. Soros entendía que los mercados reflejan emociones colectivas, miedos y euforias, y que aprovechar estos sesgos humanos podía generar ganancias extraordinarias. Durante estos años, Soros perfeccionó sus movimientos en divisas y mercados de acciones aplicando su teoría de la reflexividad, que explicaba cómo las percepciones de los inversores pueden afectar la realidad económica, y cómo esa misma realidad luego modifica las percepciones. Este enfoque le permitió identificar oportunidades únicas, actuando antes que la mayoría y tomando decisiones masivas que podían mover mercados enteros. Su capacidad para operar bajo alta incertidumbre y riesgo calculado lo colocó 10 pasos adelante del resto de Wall Street.
Al mismo tiempo, Soros continuó consolidando su fundación filantrópica, usando su éxito financiero para apoyar causas globales y promover sociedades abiertas y democráticas en países donde estas ideas estaban amenazadas. Su visión no era solo económica, era filosófica, inspirada en Popper, y buscaba demostrar que la inteligencia y los recursos pueden servir para transformar el mundo más allá del dinero. La dualidad entre su faceta de inversor audaz y la de filántropo estratégico consolidó su reputación como alguien capaz de cambiar tanto la economía como la sociedad. En 1997, Soros volvió a demostrar su genio con el ataque a la moneda asiática durante la crisis financiera asiática. Mientras muchos gobiernos y bancos centrales intentaban proteger sus monedas, Soros identificó vulnerabilidades estructurales y la oportunidad de intervenir estratégicamente. Su fondo se posicionó en consecuencia, obteniendo ganancias enormes mientras otros sufrían pérdidas devastadoras. Este episodio reforzó su leyenda. No solo podía anticipar caídas de divisas, sino convertir crisis en oportunidades para capitalizar millones de dólares, siempre con un enfoque meticuloso, racional y calculado. Pero su éxito no era solo cuestión de dinero. Soros entendía que su influencia también dependía de su capacidad de interpretar la información del mundo real, analizar decisiones políticas y económicas y anticipar cómo éstas afectarían el comportamiento humano. Cada apuesta era un experimento calculado, un análisis de riesgo basado en la comprensión profunda de la interconexión global y la psicología de los mercados. Su filosofía era clara: la incertidumbre no es un enemigo, sino una oportunidad, y quien la entienda puede transformar la realidad a su favor. Durante esta etapa, Soros también consolidó su rol como mentor. Stanley Druckenmiller se convirtió en su socio perfecto, un inversor capaz de ejecutar estrategias complejas con precisión y audacia. Soros confiaba plenamente en él, permitiendo que el Quantum Fund creciera y superara rendimientos históricos. La lección que Soros dejó aquí es fundamental. El verdadero poder no está solo en la habilidad individual, sino en cultivar talento que pueda continuar tu visión y filosofía, asegurando que tu legado persista más allá de tus propias decisiones. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? Cuéntanoslo en los comentarios. A finales de los años 90, George Soros se encontraba nuevamente en un punto crucial de su carrera. Había acumulado riqueza, conocimiento y una reputación global, pero entendía que los mercados seguían siendo impredecibles y llenos de oportunidades y riesgos. La crisis financiera asiática de 1997 le enseñó una vez más que anticipar movimientos macroeconómicos y entender la psicología de los inversores era más importante que cualquier teoría económica tradicional. Cada decisión se basaba en un análisis profundo de cómo las expectativas humanas podían alterar la realidad económica, y cómo él podía actuar antes que el resto para aprovechar esas distorsiones. Durante estos años, Soros también comenzó a enfocarse más en la inversión responsable y estratégica, usando su experiencia para influir en sectores clave y construir un portafolio que no solo generara ganancias, sino que resistiera las turbulencias globales. Comprendió que la clave del éxito no estaba solo en tomar riesgos, sino en tomar riesgos calculados y medidos, donde la relación entre el posible beneficio y la posible pérdida estuviera siempre bajo control. Este enfoque no solo protegía su fondo, sino que le permitía operar con audacia en momentos de crisis, cuando la mayoría de los inversores se paralizaba. Al mismo tiempo, su labor filantrópica crecía exponencialmente. Soros entendía que la influencia no se mide únicamente en dinero, sino en capacidad de impactar el mundo real. Sus fundaciones financiaban educación, derechos humanos, programas de desarrollo económico y sociedades abiertas en países con gobiernos represivos. La combinación de riqueza, conocimiento y visión social le permitió posicionarse como un actor global capaz de transformar no solo mercados, sino también sociedades. Soros continuaba perfeccionando su teoría de la reflexividad. Observaba cómo las percepciones erróneas de los mercados podían crear ciclos de boom y bust, y cómo la acción de un pequeño grupo de inversores podía generar efectos masivos. Su capacidad para leer estos patrones lo mantenía siempre adelante de la mayoría de los participantes del mercado, permitiéndole identificar oportunidades que otros no podían ver. Cada movimiento financiero que realizaba era el resultado de decisiones fundamentadas en análisis psicológico, político
y económico, combinadas con una intuición afinada por décadas de experiencia. A lo largo de esta etapa, Soros también comenzó a transmitir su filosofía a nuevas generaciones de inversores, no solo enseñando técnicas financieras, sino también principios estratégicos, cómo evaluar riesgos, cómo anticipar movimientos globales y cómo aprovechar la incertidumbre como herramienta de ventaja. Esta capacidad de educar y formar líderes aseguró que su influencia se extendiera más allá de sus propias decisiones, consolidando un legado que trascendía la mera acumulación de riqueza. Su historia demuestra que el éxito financiero no depende únicamente de talento o suerte. Requiere visión, disciplina, comprensión de la naturaleza humana y la capacidad de actuar con audacia cuando otros dudan. Soros mostró que, incluso en medio de caos e incertidumbre, quien entiende cómo funciona el mundo puede transformar adversidad en oportunidad y oportunidades en un impacto duradero y tangible. Si la narración ya te ha cautivado, haz clic en el botón Me gusta como señal de que estamos conectados. Al comenzar el nuevo milenio, George Soros ya no era solo un nombre en Wall Street. Se había convertido en una leyenda viviente de las finanzas globales. Su habilidad para anticipar crisis y su teoría de la reflexividad lo mantenían siempre un paso adelante de los mercados, y cada movimiento suyo generaba atención internacional. La crisis financiera rusa de 1998 fue una prueba más de su capacidad para interpretar patrones globales. Mientras muchos inversores se retiraban por miedo a perderlo todo, Soros identificó las vulnerabilidades estructurales y la manera de posicionarse estratégicamente para proteger su fondo y capitalizar la volatilidad. Durante esta etapa, Soros también mostró su enfoque filosófico en la práctica. Entendía que la economía y la política estaban entrelazadas, y que decisiones aparentemente aisladas podían tener efectos en cadena sobre mercados enteros. Su perspectiva global le permitía actuar no solo como inversor, sino como alguien capaz de anticipar consecuencias económicas de decisiones políticas, movimientos de gobiernos y cambios sociales. Esta visión estratégica consolidaba su reputación como alguien que veía el mundo como un sistema complejo interconectado, donde cada acción y reacción podía convertirse en una oportunidad o una amenaza. Soros también profundizó su papel como mentor y líder dentro de Quantum Fund. Stanley Druckenmiller, su socio más cercano, se convirtió en su mano derecha, ejecutando con precisión operaciones masivas basadas en la filosofía de riesgo calculado y visión macroeconómica que Soros había desarrollado durante décadas. Juntos, lograron proteger y hacer crecer el fondo incluso en los periodos más volátiles, demostrando que la combinación de estrategia, intuición y disciplina podía generar rendimientos sostenibles a largo plazo. Al mismo tiempo, su filantropía continuaba expandiéndose. Soros comprendía que el poder de influencia no se limita al dinero, sino que también reside en la capacidad de cambiar la sociedad. Sus fundaciones financiaban programas educativos, promovían la transparencia gubernamental y apoyaban iniciativas de derechos humanos en todo el mundo. La dualidad de Soros, inversor audaz y filántropo estratégico, mostraba que la verdadera grandeza se mide por el impacto que uno puede generar en los demás, no solo por la riqueza acumulada. Durante estos años, Soros perfeccionó aún más su enfoque de inversión, combinando análisis económico, político y psicológico para identificar oportunidades únicas. Sabía que los mercados rara vez siguen reglas fijas y que la percepción humana influye directamente en la realidad económica. Cada crisis era, para él, una oportunidad disfrazada, y cada decisión estratégica estaba respaldada por décadas de experiencia, análisis profundo y comprensión de cómo los humanos actúan bajo presión. La historia de Soros en esta etapa demuestra que la verdadera maestría financiera combina visión, disciplina y capacidad de adaptación, pero también requiere un propósito más allá del dinero. Soros enseñó que entender la interconexión del mundo, anticipar riesgos y actuar con audacia puede transformar la adversidad en oportunidades extraordinarias, y que incluso en los momentos más difíciles, quienes comprenden la naturaleza humana y global pueden dejar una marca imborrable en la historia financiera y social. ¿Qué parte de esta historia te llamó más la atención? ¿Qué aprendiste de ella? Por favor, coméntalo para que yo lo sepa. A comienzos de los años 2000, George Soros ya había demostrado que su éxito no era casualidad.
Su talento para leer los mercados y comprender la psicología humana aplicada a la economía lo mantenía siempre un paso adelante de la mayoría de los inversores. Durante esta década, el mundo enfrentaba crisis y cambios estructurales. La burbuja tecnológica, la inestabilidad de los mercados emergentes y la volatilidad de las monedas exigían decisiones rápidas, precisas y audaces. Soros sabía que la clave estaba en interpretar los patrones detrás de la información aparente y anticipar cómo reaccionaría la humanidad ante la incertidumbre. Una de las características más sorprendentes de Soros es que nunca dejó de aprender. Incluso después de décadas de éxitos, seguía estudiando economías, políticas y movimientos sociales, conectando todos estos elementos en un mapa global de oportunidades. Mientras otros se enfocaban en sectores aislados, Soros veía los mercados como un sistema interdependiente. Un cambio en Asia podía repercutir en Europa, y una decisión política en Estados Unidos podía alterar los flujos de capital en Sudamérica. Esta visión estratégica lo convirtió en uno de los inversores más informados y adelantados a su tiempo. Al mismo tiempo, Soros consolidaba su rol de mentor dentro del Quantum Fund. Stanley Druckenmiller, su socio de confianza, se convirtió en el ejecutor perfecto de estrategias de alto riesgo y alto impacto. Juntos aplicaban la filosofía de Soros: identificar desequilibrios del mercado, evaluar cómo la percepción humana influye en la realidad económica y aprovechar la incertidumbre como ventaja. Cada operación no era solo un juego de números, sino un ejercicio de análisis profundo de comportamientos, emociones y expectativas globales. En paralelo, Soros expandía su influencia filantrópica. Comprendió que el poder real no reside únicamente en el dinero, sino en la capacidad de transformar sociedades. Sus fundaciones apoyaban educación, derechos humanos, transparencia y desarrollo económico, llevando su visión a rincones del mundo donde la libertad y la justicia estaban amenazadas. Su vida demostraba que la riqueza combinada con propósito puede generar un impacto global duradero, y que los mercados son solo una herramienta para amplificar esa influencia. Durante estos años, Soros también enseñaba a observar las crisis como oportunidades disfrazadas. La burbuja tecnológica de principios de los 2000 fue un ejemplo perfecto. Mientras muchos invertían sin estrategia, Soros evaluaba el riesgo, anticipaba la caída y posicionaba su fondo para maximizar ganancias y minimizar pérdidas. Su capacidad para interpretar la relación entre expectativas humanas y movimientos financieros lo mantenía siempre 10 pasos adelante de la mayoría de inversores, consolidando su leyenda como el hombre que entiende el caos y lo convierte en ventaja. La lección que deja Soros en esta etapa es clara: el éxito no depende solo del talento o la suerte, sino de comprender el mundo como un sistema interconectado, anticipar la psicología de las masas y actuar con audacia calculada. Cada crisis económica, cada cambio de política y cada movimiento de mercado eran oportunidades para Soros, y su habilidad para explotarlas con disciplina y visión lo consolidó como uno de los inversores más influyentes y estratégicos de la historia moderna. Cuando llegó la crisis financiera global de 2008, George Soros ya no era solo un inversor exitoso. Era un estratega que había aprendido durante décadas a leer la interacción entre la economía, la política y la psicología humana. Para la mayoría, la caída de los mercados parecía un caos absoluto, pero para Soros era una oportunidad gigantesca disfrazada de desastre. Sabía que los desequilibrios estructurales en los bancos, la deuda hipotecaria y la confianza de los inversores crearían movimientos extremos que podrían ser anticipados por quienes entendieran la reflexividad de los mercados. Durante esta etapa, su enfoque combinaba audacia y disciplina. Soros no se dejaba llevar por el pánico generalizado, sino que analizaba cuidadosamente cómo la percepción de los inversores podía distorsionar la realidad económica. Su capacidad para aprovechar las distorsiones del mercado causadas por emociones colectivas le permitió posicionar su fondo de manera estratégica, logrando proteger gran parte de su capital y, en muchos casos, generar ganancias significativas, mientras otros sufrían pérdidas devastadoras. La crisis de 2008 mostró que su teoría de la reflexividad no era solo teoría. Era una herramienta práctica para navegar y beneficiarse del caos financiero. Al mismo tiempo, Soros continuaba fortaleciendo su papel como mentor y líder dentro de Quantum Fund.
Stanley Druckenmiller y otros colaboradores clave ejecutaban operaciones complejas bajo su guía, demostrando que el éxito sostenido depende tanto de la visión estratégica como de la ejecución precisa. Soros enseñaba que, aunque uno pueda identificar oportunidades, la disciplina para implementarlas de manera efectiva es lo que realmente marca la diferencia. Su legado no se medía únicamente en dinero, sino en la capacidad de formar nuevos líderes capaces de pensar y actuar como él. En paralelo, Soros ampliaba su influencia filantrópica global. Sabía que la riqueza es solo una herramienta y que el verdadero impacto se mide en la capacidad de transformar sociedades, fomentar educación, derechos humanos y transparencia política. La crisis económica mundial también dejó lecciones sociales profundas. Y Soros usó esta oportunidad para fortalecer iniciativas que buscaban mitigar desigualdades y apoyar estructuras democráticas en regiones afectadas por la recesión. Su visión demostraba que el poder financiero y la responsabilidad social pueden ir de la mano, generando un efecto multiplicador que trasciende generaciones. Durante esta década, Soros mostró que la clave del éxito en inversiones y en la vida consiste en entender cómo funciona el mundo, anticipar los riesgos y actuar con audacia cuando otros dudan. Cada crisis económica era una oportunidad para demostrar que el conocimiento, la experiencia y la capacidad de anticipar patrones globales pueden convertir momentos de caos en victorias estratégicas. Soros no solo sobrevivió a la tormenta de 2008, sino que emergió más fuerte, consolidando su reputación como uno de los inversores y filántropos más influyentes de la historia moderna. Su historia enseña que el éxito sostenido no depende únicamente del talento, sino de la visión, la disciplina y la capacidad de transformar adversidad en oportunidad, y que quienes comprenden la naturaleza humana y la interconexión global pueden marcar la diferencia en los mercados y en la sociedad. Después de la crisis de 2008, George Soros comprendió que los mercados habían cambiado para siempre. La volatilidad se había intensificado y los gobiernos intervenían con políticas masivas de estímulo y rescate financiero. Para muchos, esto era un terreno incierto e intimidante, pero Soros lo veía como una oportunidad para aplicar su experiencia y su visión estratégica. Sabía que las distorsiones generadas por la intervención humana crearían desequilibrios únicos, y que quienes entendieran estas dinámicas podrían obtener ganancias significativas mientras otros permanecían atrapados en el miedo. Durante estos años, Soros también se interesó en activos alternativos. Observó cómo el arte contemporáneo, coleccionables y otras inversiones no tradicionales podían servir como refugio en tiempos de inflación y turbulencia económica. Comprendió que estos activos no solo preservaban riqueza, sino que también ofrecían rendimientos superiores al mercado tradicional, especialmente en momentos de alta incertidumbre. Soros no compraba arte por admiración estética. Lo veía como una estrategia para diversificar riesgos y maximizar oportunidades, aplicando la misma filosofía de reflexividad que usaba en los mercados financieros. Al mismo tiempo, Soros continuaba expandiendo su influencia filantrópica. Sus fundaciones se convirtieron en instrumentos poderosos para promover la educación, los derechos humanos y la transparencia política en todo el mundo. Entendía que la información y el conocimiento eran tan valiosos como el dinero, y que invertir en sociedades abiertas podía generar un impacto duradero. Su enfoque combinaba estrategia, visión global y propósito, demostrando que la riqueza puede ser un catalizador de cambio real cuando se utiliza con inteligencia y responsabilidad. Soros también seguía perfeccionando su rol como mentor. Stanley Druckenmiller y otros gestores clave aprendieron a interpretar la dinámica de los mercados desde una perspectiva macroeconómica, política y psicológica. Soros enseñaba que el verdadero éxito financiero no se trata solo de predecir números, sino de comprender cómo las decisiones humanas, los temores y las expectativas afectan la economía y los mercados. Su filosofía mostraba que quien domina estas variables tiene una ventaja estratégica casi insuperable. En esta etapa, Soros se convirtió en un modelo de cómo la resiliencia, la disciplina y la visión pueden transformar las adversidades en oportunidades extraordinarias. Cada crisis económica era una lección, y cada movimiento estratégico estaba respaldado por décadas de experiencia, análisis profundo y comprensión de la naturaleza humana. Soros demostró que, incluso en tiempos de caos,
Quien sabe interpretar la interconexión global y actuar con audacia, puede convertir la incertidumbre en un camino hacia la excelencia y la influencia duradera. Su historia enseña que el verdadero poder no se mide solo por la riqueza acumulada, sino por la capacidad de anticipar, adaptarse y generar un impacto positivo en el mundo, transformando oportunidades en cambios significativos y dejando un legado que trasciende generaciones. Durante la década de 2010, George Soros seguía siendo un referente mundial en inversiones, pero también había evolucionado hacia un enfoque más reflexivo y estratégico. Sabía que los mercados globales eran más interconectados que nunca, y que cualquier evento político, social o económico podía generar ondas expansivas que afectaran activos y divisas alrededor del mundo. Esta comprensión le permitía actuar con rapidez y precisión, anticipando movimientos que la mayoría de los inversores ni siquiera podían prever. Soros aplicó nuevamente su teoría de la reflexividad para analizar no solo los mercados financieros, sino las políticas económicas y decisiones de bancos centrales. Comprendía que la percepción de los actores económicos a menudo distorsiona la realidad, creando oportunidades para quienes saben identificar la brecha entre expectativa y realidad. Su habilidad para capitalizar estas distorsiones le permitió mantener un rendimiento sólido, incluso en un entorno de creciente complejidad global y volatilidad. Durante estos años, Soros también diversificó su enfoque hacia activos alternativos, incluyendo inversiones en arte, bienes raíces y fondos especiales. Sabía que estos activos ofrecían una protección contra la inflación y los ciclos económicos negativos, mientras que al mismo tiempo podían generar retornos superiores al mercado tradicional. Por ejemplo, el mercado de arte contemporáneo se convirtió en una forma de almacenar y hacer crecer riqueza de manera estratégica, y Soros no dudó en aplicar su visión de reflexividad para detectar tendencias antes que la mayoría de los inversores. Al mismo tiempo, su labor filantrópica se consolidó como un pilar central de su legado. A través de sus fundaciones, Soros impulsó programas educativos, promovió sociedades abiertas y apoyó la transparencia y la justicia en países con gobiernos represivos. Para él, la riqueza sin propósito no tiene valor, y su enfoque demostraba que era posible combinar ganancias financieras con impacto social positivo, generando cambios sostenibles y tangibles en comunidades de todo el mundo. Soros también continuó formando y mentorando nuevas generaciones de inversores. Su relación con Stanley Druckenmiller y otros gestores jóvenes fue clave para mantener la excelencia del Quantum Fund. Enseñaba que el éxito no se mide por predecir movimientos aislados, sino por comprender cómo los patrones globales, las decisiones humanas y la percepción de riesgo interactúan en un sistema interconectado. Su filosofía mostraba que la audacia calculada, basada en conocimiento y disciplina, era la verdadera clave para generar resultados consistentes y duraderos. Esta etapa de su vida demuestra que el éxito sostenible no es fruto del azar, sino de visión estratégica, adaptación constante y capacidad de aprender de cada crisis. Soros enseñó que incluso en un mundo impredecible, quien entiende cómo funcionan los sistemas, cómo reaccionan las personas y cómo anticipar cambios, puede transformar riesgos en oportunidades, consolidando no solo riqueza, sino un legado de influencia, mentoría y propósito que trasciende generaciones. A mediados de la década de 2010, George Soros se encontraba en un punto en el que su experiencia, su visión estratégica y su influencia global se habían consolidado por completo. Para él, los mercados ya no eran solo un espacio para obtener ganancias, eran un reflejo del comportamiento humano, de la política y de la economía mundial. Sabía que la interconexión de estos factores generaba patrones que pocos podían entender, y que la mayoría de los inversores se perdía oportunidades por no mirar más allá de los números. Durante estos años, Soros comenzó a enfocarse en mercados emergentes y activos alternativos con un ojo clínico. Comprendía que países en desarrollo ofrecían volatilidad, sí, pero también un enorme potencial de crecimiento. Mientras muchos veían riesgo, él veía oportunidades para generar rendimientos significativos y, al mismo tiempo, apoyar cambios estructurales que fortalecieran economías y sociedades. Su filosofía de inversión seguía siendo la misma: identificar desequilibrios, evaluar la percepción de los participantes y actuar con audacia calculada.
En paralelo, Soros continuó ampliando su influencia filantrópica. Sus fundaciones financiaban educación, transparencia política y derechos humanos en regiones donde estos valores estaban amenazados. Para Soros, la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de transformar vidas y sociedades. Su estrategia combinaba inversión financiera con inversión social, demostrando que el capital puede ser un motor de cambio positivo cuando se utiliza con propósito y visión. Uno de los aprendizajes más importantes de Soros en esta etapa fue que la paciencia y la disciplina eran tan valiosas como la audacia. Sabía que no todas las oportunidades requerían acción inmediata, y que a veces la clave del éxito estaba en esperar el momento exacto. Cuando la percepción de los mercados generara la brecha necesaria para explotar la reflexividad. Su enfoque meticuloso y su capacidad para anticipar movimientos globales le permitieron mantener rendimientos consistentes, incluso en un entorno de volatilidad e incertidumbre. Además, Soros seguía siendo mentor y guía para las nuevas generaciones de inversores. Enseñaba que el éxito no depende solo de fórmulas o teorías académicas, sino de comprender la naturaleza humana, interpretar el mundo como un sistema interconectado y actuar con información estratégica. Su legado no era solo financiero, era una filosofía de cómo enfrentar la incertidumbre, aprovechar oportunidades y equilibrar riqueza con propósito. La historia de Soros en estos años demuestra que la verdadera grandeza combina visión, estrategia, disciplina y un propósito que trasciende el dinero. Cada crisis se convierte en lección. Cada inversión es calculada con precisión y cada acción tiene un impacto potencial que va más allá del mercado. Soros enseñó que quien entiende cómo funcionan los sistemas, cómo reaccionan las personas y cómo anticipar cambios, puede no solo generar riqueza, sino también dejar una huella positiva y duradera en el mundo. En los años recientes, George Soros ha demostrado que la experiencia y la visión estratégica no envejecen, sino que se perfeccionan con el tiempo. A pesar de las turbulencias del mercado global, la creciente interconexión de las economías y los eventos políticos inesperados, Soros sigue aplicando su filosofía de reflexividad. Analizar cómo las percepciones humanas influyen en la realidad y cómo estos desequilibrios generan oportunidades únicas para quienes saben interpretarlos. Durante esta etapa, Soros ha centrado parte de su enfoque en mercados financieros de alta complejidad, incluyendo divisas, bonos y activos alternativos, siempre con una visión macroeconómica que pocos pueden igualar. Cada decisión que toma se basa en una combinación de análisis profundo, intuición fundamentada y anticipación de patrones globales, demostrando que el éxito no depende de la suerte sino de la comprensión del mundo como un sistema interconectado y dinámico. Al mismo tiempo, Soros ha continuado fortaleciendo su influencia filantrópica. Sus fundaciones apoyan educación, derechos humanos, transparencia y fortalecimiento de democracias en todo el mundo. Para él, la riqueza es solo una herramienta, y su verdadero propósito es utilizarla para generar cambios duraderos y positivos. Su estrategia muestra que se puede combinar el éxito financiero con impacto social real, y que quien logra esta combinación deja un legado que trasciende generaciones. Soros también mantiene su papel como mentor, guiando a nuevas generaciones de inversores y gestores de fondos. Enseña que la clave del éxito no está solo en comprender los números, sino en interpretar la conducta humana, anticipar la reacción de los mercados y actuar con disciplina y audacia calculada. Su filosofía demuestra que quien domina estas habilidades puede transformar el caos y la incertidumbre en oportunidades sostenibles. La lección más poderosa de Soros en estos años recientes es que el verdadero éxito no consiste únicamente en acumular riqueza, sino en entender los sistemas, anticipar los cambios y usar el capital como herramienta de influencia positiva. Cada inversión, cada estrategia y cada acción filantrópica son parte de un patrón mayor, diseñado para generar resultados duraderos y un impacto significativo en el mundo. Su historia inspira a cualquier persona que quiera entender cómo funciona el mundo y cómo aprovechar las oportunidades que surgen de la incertidumbre. Soros demuestra que con visión, disciplina, estrategia y propósito, es posible no solo triunfar en los mercados financieros, sino también dejar una huella profunda y significativa en la sociedad. En esta etapa, George Soros
Ha seguido demostrando que la clave del éxito radica en entender cómo las emociones y percepciones humanas distorsionan la realidad, y cómo estas distorsiones crean oportunidades únicas. Su capacidad para analizar la economía global como un sistema interconectado le permite identificar movimientos estratégicos antes de que la mayoría los vea y actuar con audacia calculada. Cada inversión, cada apuesta, es resultado de años de observación, experiencia y un profundo entendimiento del comportamiento humano. Uno de los enfoques más interesantes de Soros en estos años recientes ha sido su participación en mercados de divisas y bonos, anticipando cambios políticos y económicos en distintas regiones. Mientras muchos inversores se sienten inseguros ante la volatilidad, Soros ve la oportunidad. Un desequilibrio en la percepción global puede abrir ventanas de ganancia extraordinaria. Su filosofía de reflexividad se aplica aquí de manera impecable. La interacción entre percepción y realidad no es solo un concepto teórico, sino una herramienta práctica para obtener resultados consistentes y superiores. Además, Soros ha continuado expandiendo su presencia en activos alternativos y de inversión no tradicionales, incluyendo arte contemporáneo, fondos de riesgo y mercados emergentes. Comprendió que diversificar más allá del mercado tradicional no solo protege la riqueza, sino que también ofrece un crecimiento sólido en entornos de alta incertidumbre. Su enfoque combina análisis riguroso, estrategia de riesgo calculado y una capacidad única para anticipar tendencias antes de que se consolidan. En paralelo, su labor filantrópica sigue siendo fundamental. A través de sus fundaciones, Soros financia programas de educación, democracia, derechos humanos y transparencia en gobiernos de todo el mundo. Sabe que el verdadero poder no se mide solo por el dinero, sino por la capacidad de influir positivamente en sociedades y generar cambios sostenibles. Su estrategia combina inversión financiera con impacto social, demostrando que es posible crecer económicamente y mejorar el mundo al mismo tiempo. La historia de Soros en esta etapa muestra que el éxito no se logra por azar, sino por visión, disciplina y capacidad de interpretar el mundo de manera estratégica. Cada crisis es una lección, cada oportunidad se analiza con precisión, y cada acción busca un equilibrio entre riesgo y propósito. Soros enseña que quien comprende los sistemas, anticipa la conducta humana y actúa con audacia calculada, puede transformar incertidumbre en triunfo y dejar un legado de influencia duradera. En los últimos años, George Soros ha demostrado que la combinación de experiencia, visión y disciplina sigue siendo su mayor ventaja competitiva, incluso frente a mercados cada vez más complejos, volátiles y globalizados. Su habilidad para anticipar cambios en divisas, bonos y activos alternativos lo mantiene un paso adelante. Soros sabe que la economía mundial no funciona de manera lineal. Los eventos políticos, las decisiones de bancos centrales y las expectativas humanas se entrelazan, creando oportunidades que solo los que comprenden la reflexividad pueden aprovechar. Uno de los ejemplos más claros de su enfoque estratégico reciente ha sido su análisis de los mercados emergentes y las divisas, donde identificó desequilibrios antes de que fueran evidentes para la mayoría de los inversores. Mientras muchos se paralizan ante la incertidumbre, Soros actúa con precisión y audacia calculada, entendiendo que los riesgos también traen las oportunidades más grandes. Su filosofía demuestra que no se trata de predecir el futuro, sino de comprender cómo la percepción humana y la realidad interactúan para crear escenarios únicos. Además, Soros continúa diversificando en activos alternativos, como arte contemporáneo, fondos especializados y bienes raíces estratégicos. Comprendió que estos activos no solo protegen capital en entornos de alta inflación o turbulencia financiera, sino que también permiten aprovechar ciclos de crecimiento que los mercados tradicionales no siempre reflejan. Su visión combina análisis profundo, paciencia estratégica y la capacidad de moverse rápido cuando surgen oportunidades, siempre apoyado en su filosofía de reflexividad. Por otro lado, su labor filantrópica sigue siendo un pilar de su legado. Soros utiliza sus fundaciones para fomentar educación, derechos humanos, transparencia política y sociedades abiertas alrededor del mundo. Para él, el verdadero valor de la riqueza no está solo en acumular dinero, sino en cómo puede transformar vidas y comunidades. Su enfoque demuestra que es posible combinar éxito financiero con impacto social,
creando cambios sostenibles y significativos que perduran en el tiempo. Finalmente, Soros sigue desempeñando un papel activo como mentor de nuevos inversores y gestores de fondos. Enseña que el éxito no depende únicamente de fórmulas matemáticas o teorías académicas, sino de la comprensión de la conducta humana, la anticipación de patrones globales y la audacia calculada. Su historia inspira a cualquiera que quiera dominar la incertidumbre, identificar oportunidades y generar no solo riqueza, sino un legado de influencia y transformación real en el mundo. En esta etapa final de su vida activa en los mercados, George Soros ha consolidado un legado que va mucho más allá de la riqueza. Su historia demuestra que el verdadero éxito combina audacia, disciplina, visión y propósito. Cada inversión, cada decisión estratégica y cada movimiento filantrópico son reflejo de un pensamiento profundo sobre cómo funcionan los mercados, las sociedades y las personas. Soros enseñó que comprender la naturaleza humana y cómo interactúa con los sistemas económicos globales es la clave para transformar la incertidumbre en oportunidad. A lo largo de décadas, Soros aprendió que el riesgo calculado no es solo una estrategia financiera, es una forma de vida que exige paciencia, análisis y una evaluación constante de las expectativas versus la realidad. Cada crisis económica, cada caída de mercado, cada cambio político fue para él una lección que le permitió perfeccionar su enfoque y anticipar movimientos futuros con mayor precisión que la mayoría de los inversores. Su filosofía de reflexividad sigue siendo su sello distintivo. El mercado no es un sistema perfecto. Está influenciado por emociones, percepciones y decisiones humanas. Esta visión le permitió identificar oportunidades que otros no podían ver y construir estrategias que generaron rendimientos extraordinarios en momentos de turbulencia. Su legado enseña que el conocimiento profundo del comportamiento humano, combinado con análisis estratégico, es más valioso que cualquier fórmula matemática o teoría financiera convencional. Paralelamente, Soros consolidó un impacto global a través de su filantropía. Sus fundaciones han fomentado la educación, promovido la transparencia, defendido los derechos humanos y apoyado sociedades abiertas en los rincones más desafiantes del mundo. Para Soros, la riqueza sin propósito carece de significado, y su enfoque demuestra que es posible unir crecimiento financiero con impacto social, dejando una huella que trasciende generaciones. Finalmente, la historia de Soros inspira a cualquier persona que busque comprender cómo funciona el mundo y cómo aprovechar oportunidades. Muestra que con visión estratégica, resiliencia, disciplina y propósito, es posible no solo alcanzar la riqueza, sino también influenciar de manera positiva a millones de personas y dejar un legado duradero. Su vida es prueba de que incluso en el caos y la incertidumbre, quien sabe interpretar el mundo puede transformar riesgos en victorias, crisis en oportunidades y dinero en un vehículo de cambio real. Llegamos al punto culminante de la historia de George Soros, y es imposible no quedarse maravillado de cómo un hombre que enfrentó guerras, persecuciones y pérdidas personales devastadoras pudo construir una vida de influencia, visión y éxito sin precedentes. Su historia no solo es un relato financiero, es un ejemplo de resiliencia, audacia y la capacidad de transformar adversidad en oportunidad. Desde su infancia marcada por el conflicto y el miedo, hasta convertirse en uno de los inversores más influyentes del planeta, Soros demuestra que las dificultades no determinan nuestro destino, sino cómo elegimos enfrentarlas. Soros enseñó que los mercados financieros no son solo números y gráficos. Son un reflejo de la mente humana, de las expectativas, de las emociones y de la percepción de la realidad. Su teoría de la reflexividad es un recordatorio de que lo que la mayoría percibe como caos puede ser una oportunidad estratégica para quienes saben interpretar el mundo con claridad y valentía. Su enfoque nos muestra que la visión, la disciplina y la audacia calculada son la fórmula para aprovechar lo que otros consideran impredecible o imposible. Pero la historia de Soros no termina en las finanzas. Su legado filantrópico nos recuerda que el poder y la riqueza tienen un propósito más elevado: transformar vidas, abrir oportunidades y construir sociedades más justas y transparentes. Soros combina éxito financiero con impacto social, demostrando que quien comprende los sistemas del mundo y actúa con propósito, puede generar cambios duraderos mucho más allá de sus propias ganancias. A lo largo de su vida,
Soros también demostró la importancia de formar y guiar a nuevas generaciones, asegurando que su conocimiento y filosofía no se pierdan, sino que se multipliquen. Mentores como él enseñan que el verdadero valor de la experiencia radica en compartirla, y que el aprendizaje continuo es la clave para mantener el éxito sostenible en un mundo siempre cambiante. La lección final que nos deja George Soros es clara y poderosa. La adversidad no es un obstáculo, sino un maestro. El riesgo no es un enemigo, sino una oportunidad. Y la riqueza no es solo dinero, sino un vehículo para crear impacto y dejar un legado. Su vida inspira a cualquiera que quiera triunfar, no solo en los mercados financieros, sino en la vida misma. Nos enseña que con visión estratégica, resiliencia, disciplina y propósito, es posible transformar la incertidumbre en ventaja, la crisis en oportunidad y el dinero en un instrumento de cambio real y duradero. George Soros no es solo un nombre en la historia de las finanzas. Es un ejemplo viviente de cómo entender el mundo. Anticipar sus movimientos y actuar con audacia puede cambiar no solo la propia vida, sino también el destino de millones de personas en todo el planeta. Su historia nos invita a mirar más allá del miedo y la incertidumbre, a confiar en nuestra capacidad de analizar, aprender y actuar, y a construir un legado que combine éxito y propósito de manera inolvidable. Si te gustó este contenido, dale like, deja tu opinión en los comentarios y compártelo. Siente la emoción de descubrir verdades que destrozarán imperios. Lo que te espera en el próximo video podría ser la clave de tu éxito financiero. No lo dudes. Míralo ahora y únete a la élite que conoce el verdadero juego.